escucha la gente que está en distancia? ¿Me escucha? Sí. Bueno, Sí, profe. entonces, em, ahí me están viendo el pizarrón, ¿no? Es que está por acá. Igual ahora voy a compartir pantalla. Bueno, les comparto la pantalla para repasar un poquito lo que habíamos visto en la última clase. Bien. Repasamos un poquito esto que es importante porque ahora lo vamos a usar para deducir algunas identidades. Recuerden que en el círculo, habíamos comenzado a ver en el círculo trigonométrico dónde se ubicaría el seno y coseno en cada cuadrante, ¿sí? El círculo trigonométrico, ¿se acuerdan que era una circunferencia de radio 1 y en la cual trazábamos una semirrecta que partiendo del centro, el centro de la circunferencia del círculo unitario, coincide con el 0, 0, habíamos dicho. Y entonces si trazo una semirrecta que parta del punto 0, 0 y corta la circunferencia, ese punto donde esa semirrecta corta la circunferencia lo llamábamos P, y a partir de allí, si yo trazo este segmento que uniría, proyectando el punto P sobre el eje X, digamos, este segmento, y, y acá tendría la, la base X, ¿sí? Ese punto P tiene coordenadas X, Y, ¿sí? Entonces, esta distancia X sería la abscisa de ese punto P y este punto Y, perdón, este segmentito que está marcado ahí, Y, es lo que valdría la ordenada de ese punto P, ¿sí? Y entonces habíamos visto que si yo con estos segmentos X, Y y el radio de la circunferencia, queda determinado un triángulo rectángulo. Y si nosotros nombramos o escribimos las 6 razones trigonométricas que habíamos visto para triángulos rectángulos, podríamos deducir que el seno de este ángulo, el seno del ángulo alfa, como el seno era igual a opuesto sobre la hipotenusa, es decir, sería I sobre R, pero como R vale 1, es el radio del círculo unitario, entonces nos queda que el seno coincide con I, es decir, la altura de ese triangulito representaría el seno de este ángulo alfa, ¿sí? Y el valor de X, que coincide con como habíamos dicho, con la abscisa de este punto P, representa, es decir, esta distancia X representa el coseno del ángulo alfa, ya que el coseno, ¿se acuerdan que era adyacente sobre hipotenusa? Entonces, de nuevo, adyacente es X, la hipotenusa sería 1, por lo tanto, el coseno de alfa vale 1. También de acá se puede deducir que como la tangente de alfa era, ¿se acuerdan?, opuesto sobre adyacente, es decir, que la tangente sería que I sería el opuesto del alfa, y sobre X, que sería el adyacente. Entonces, I sobre X es la tangente del ángulo alfa. Si quisiera, podría decir que I sobre X, en realidad, ¿Y quién es? El seno. ¿Y X quién es? El coseno. De ahí sale una de las primeras identidades trigonométricas que podemos nombrar, es que la tangente del ángulo alfa equivale o es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Esa es una identidad. De la misma manera, estas otras tres que tenemos acá sería que
como la cosecante sería 1 sobre i, y la i es igual al seno, entonces podría decir que cosecante sería equivalente a 1 sobre seno. De la misma manera, la secante es 1 sobre x, es decir, 1 sobre coseno, y la cotangente, por ser al revés de la tangente, sería coseno sobre seno. ¿Tá? Ahí tenemos algunas identidades trigonométricas, después las vamos a repasar igual, pero para que vean de dónde sale. Otra identidad importante, que ahora después la vamos a escribir también, que sale usando el teorema de Pitágoras. Fíjense acá, en ese triángulo que estábamos haciendo referencia. Si usamos el teoremita de Pitágoras para este triángulo que estoy señalando ahí, recuerdan que decía Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿La hipotenusa cuánto vale? 1. Es decir, que lo que me diría Pitágoras sería que 1 al cuadrado sería 1, es igual a ¿cuáles son los catetos? El x y el y. Es decir, x cuadrado más y cuadrado. Es decir, que x cuadrado más y cuadrado sería 1. Dicho de otra manera, como x es igual, como x igual al coseno e y es igual al seno, de ahí sale la identidad que se llama identidad pitagórica, que dice que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado vale 1. ¿Sí? Y eso sale también del círculo trigonométrico, de mirar estas relaciones que tenemos acá. Vuelvo a repetir, por Pitágoras, x cuadrado más y al cuadrado sería igual a 1. Pero como x igual al coseno y y igual al seno, entonces me queda que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. ¿Está bien? Esa identidad se llama identidad pitagórica. ¿Sí? Bien, haciendo uso de esto, entonces vuelvo a repetir que la altura de ese triangulito sería el valor del seno y la base de ese triangulito, que llamamos triangulito de referencia, ¿se acuerdan? La base es igual a x, es el coseno. Entonces podríamos representar gráficamente en dónde quedaría ubicado el seno y el coseno en cada cuadrante. Por ejemplo, si el ángulo alfa pertenece al primer cuadrante, como sería el caso de este dibujito que tenemos acá, recuerden que el ángulo alfa es el que forma esta semirrecta que tiene el punto P con el eje X. O sea, el ángulo alfa sería medido desde el eje X hacia la hipotenusa, sería, ¿no? Ese ángulo alfa en este caso está en el primer cuadrante. Podría ser un ángulo de 20, de 30, de 40, de 50, ¿sí? Grados. ¿Sí? Bueno, entonces volvemos a repetir que la altura de ese triangulito, que está dibujada ahí en, no sé si en color azul, creo, o verde, la altura de ese triangulito es el seno y la base es el coseno. En el primer cuadrante, la tangente, recuerdan que la tangente era seno sobre coseno, entonces, para este ángulo alfa, si yo quiero representar la tangente, lo que hacíamos que era, se traza justamente una línea que sea tangente al círculo trigonométrico y que pasaría por el punto que acá está denominado N. Entonces, si yo trazo esa semirrecta que corta, o sea, pasa por el punto N y es tangente al círculo, ¿sí? Ese segmento que está dibujado ahí con azul, el segmento ese queda fuera, fíjense que queda fuera del círculo trigonométrico, mientras que el seno y el coseno quedan adentro del círculo, ¿sí? Por eso habíamos dicho también la otra vez una observación de que tanto el seno como el coseno nunca puede valer más de 1 ni menos que menos 1, o sea, siempre varían entre 1 y menos 1, porque estarían siempre adentro del círculo. En cambio, la tangente, que se representa acá afuera, puede llegar a ser más de 1, digamos, puede tomar valores mayores que 1. Bien, si yo quiero representar el seno, el coseno, la tangente en los otros cuadrantes, habíamos visto estos otros dibujitos
Cuando estoy, por ejemplo, en el segundo cuadrante, sería la figura que está arriba a la derecha, que estoy señalando, ¿lo ven? El ángulo alfa en el segundo cuadrante sería un ángulo mayor de cuánto, mayor que cuánto, y menor que cuánto, para que esté en el segundo cuadrante. ¿Qué me dicen? Un ángulo que está en el segundo cuadrante, ¿de cuánto, entre cuánto y cuánto tendría que estar? Entre 90, entre 90 estaría acá, sería coincidiendo con el eje Y. Entre 90 y 180, ¿sí? O sea, ese ángulo alfa estaría en el segundo cuadrante. Bueno, para ese ángulo en el segundo cuadrante, siempre acuérdense que dibujamos el triángulo de referencia que se forma con esa semirrecta, que sería el lado final del ángulo alfa, entre esa semirrecta y el eje X, y bajando desde el punto P, que bueno, acá no está indicado el punto P, pero el punto P, acuérdense que es donde esa semirrecta corta el círculo, ¿sí? Desde ese punto P, bajo perpendicularmente hacia el eje X, y ahí esa, que sería la altura de ese triangulito, representa el seno del ángulo alfa, que como estoy por encima, recuerden que esta medida era el valor de la Y del punto P. Entonces ese valor de Y, como estoy por encima del eje X, es positivo. Mientras que el coseno, que se representaría ahí abajo con rojo, está dibujado, en la base del triangulito, como estoy ubicado desde el cero hacia la izquierda, quiere decir que esa medida que representaría, acuérdense, la abscisa del punto P, un punto P que tiene que la abscisa está a la izquierda del cero sería negativo. Es decir, el coseno en el segundo cuadrante es negativo y el seno es positivo. Y la tangente se dibuja, en este caso, acá abajo. Recuerdan que esta línea que contiene la hipotenusa de ese triangulito, para representar la tangente, ¿qué hago? La estiro pasando para el cuarto cuadrante, digamos, y sobre esa línea, sobre esa misma línea tangente que habíamos dibujado hoy, la tangente, el valor de la tangente queda representado acá abajo. ¿Por qué va a ser negativo? Porque el seno es positivo y el coseno es negativo, entonces más por menos me daría negativo y quedaría dibujado acá abajo, ¿sí? Bueno, después tienen dibujado acá el seno, coseno y tangente para un ángulo en el tercer cuadrante, sería el dibujito que está abajo a la izquierda. Un ángulo en el tercer cuadrante sería más de 180 y menos de 270, ¿sí? Como está dibujado ahí, el ángulo alfa siempre se mide desde el eje X hacia esa semirrecta, ¿sí? Acuérdense, entonces, ese ángulo alfa sería más de 180 y menos de 270. Por ejemplo, como está dibujado ahí, podría ser un ángulo de 240, 250 grados, por ahí. En el cual, entonces, de nuevo, dibujamos el triangulito de referencia, como está dibujado ahí, siempre apoyado en el eje X. La base sería el coseno y la altura de ese triángulo sería el seno. Aquí, tanto el coseno como el seno son negativos. Fíjense que el coseno está a la izquierda, es negativo, y el seno está dibujado hacia abajo, o sea que también es negativo. Si los dos son negativos, después decimos entonces menos por menos, la tangente, que es el seno sobre el coseno, me va a quedar menos por menos más, es decir, positiva. La tangente entonces, para ir concluyendo, es positiva ¿en qué cuadrantes? En el primero y en el tercero, como acá, ¿ven? En ambos casos se dibuja acá arriba, porque es positiva. Y en cambio, para el segundo y el cuarto, que son los dos dibujos de la derecha, sería, fíjense, en el segundo cuadrante o en el cuarto, que sería el último caso, donde uno es positivo y otro es negativo, entonces la tangente queda dibujada acá abajo, negativa. ¿De acuerdo? Eso, hasta ahí habíamos llegado a la última clase. Y para refrescar bien,
Entonces, para que recuerden, en dónde queda representado el seno, coseno, la tangente en cada cuadrante. Esto siempre lo vamos a usar ahora cuando veamos ecuaciones, cuando veamos identidades, lo vamos a usar bastante para hacer algunas deducciones, digamos. Bien, algunas de las identidades, obviamente, ya habíamos hablado antes de identidades, por eso no se los mencioné, pero ¿qué quiere decir que es una identidad? Que es una expresión que se verifica para cualquier valor de la incógnita o de la variable, en este caso alfa o x o la variable que sea. Así como habíamos dicho que la tangente, ¿se acuerdan que era seno sobre coseno? Esa es una identidad. O sea, para cualquier valor del ángulo alfa que ustedes quieran sacar la cuenta, si ustedes calculan el valor de la tangente o calculan el valor del seno dividido el coseno, le da lo mismo. Es una identidad para todo valor del ángulo alfa. Habíamos visto también que la cotangente es al revés de la tangente, es decir, que si la tangente era seno sobre coseno, la cotangente es coseno sobre el seno. Todo esto salía mirando el círculo trigonométrico, ¿se acuerdan? Bien. También podemos decir que si estamos diciendo que la tangente es la inversa o es al revés o que la cotangente es al revés de la tangente, en matemáticas decir que algo es al revés o que una fracción es la inversa de la otra, se escribe así, 1 sobre, ¿te acuerdan cuando decimos 1 sobre 3 quintos, ¿qué es? 5 tercios, se da vuelta, ¿sí? Entonces podemos decir también que esta es otra identidad, que la tangente es 1 sobre la cotangente, es al revés de la cotangente. O viceversa, la cotangente es al revés de la tangente, es decir, es 1 sobre la tangente. Lo mismo con la secante y la cosecante, ¿sí? La secante dijimos que era 1 sobre el coseno, la cosecante es 1 sobre el seno, y la identidad pitagórica, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado vale 1? Esa era la identidad pitagórica. Todo esto se deduce del círculo trigonométrico, acuérdense. Bien, y ahora ahí vamos a ver algunas otras identidades. En este caso se llaman identidades de ángulos opuestos. ¿Sí? Identidades de ángulos opuestos, es decir, cuando dos ángulos son opuestos, un ángulo es el opuesto del otro, cuando por ejemplo uno mide 30 grados y el otro mide menos 30. ¿Sí? Es decir, el ángulo medido en sentido positivo con el mismo ángulo medido en sentido negativo. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, vuelvo a repetir, un ángulo sería el opuesto del otro, supóngase que si este ángulo alfa mide 30, este de acá abajo, que sería el que se mide desde el eje X hacia abajo, medido en sentido negativo entonces sería de menos 30, ¿está? Si el de arriba es 30, el opuesto sería el de menos 30, ¿estamos? Fíjense que arriba está indicado, en el triangulito de referencia que decimos arriba, está indicado el segmento con azul o verde, no sé qué color es, el PM, que ¿quién representa? Dijimos, el seno, ¿de acuerdo? La base que está dibujada con rojo es el coseno. Bien. Y para este otro triángulo que estaría acá abajo, en el cuarto cuadrante, que sería para el ángulo menos alfa, este segmento que está con azul, ¿quién es? El seno, y el que está con rojo es el coseno. ¿Se dan cuenta? Entonces, mirando el dibujito ya podemos inferir qué relación existe entre el seno, coseno, tangente del menos alfa con el seno, coseno, tangente del alfa. Porque fíjense, lo que está dibujado con rojo, que es la base del triángulo, dijimos que la base es la misma para el ángulo alfa que para el otro triángulo que estaría dado vuelta, que sería el del menos alfa, ¿lo ven? ¿Se dan cuenta? O sea, eso que está dibujado con rojo coincide.
y en la misma medida, tanto para el ángulo alfa como para el menos alfa. Y eso que está dibujado con rojo, que es el coseno. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el coseno del alfa, que sería ese segmento rojo, coincidiría con el coseno del menos alfa. O dicho al revés, acá está escrito al revés. El coseno, ahí lo están viendo en ese recuadro que está con verde, ¿sí? El coseno del menos alfa, ¿a qué es igual? Al coseno de alfa. ¿Entiende? ¿Y qué pasa con el seno? El seno del menos alfa, o sea, nosotros lo que queremos inferir, digamos, o lo que queremos determinar, es a qué es igual el seno, el coseno o la tangente del menos alfa, conociendo el del alfa. ¿Entiendes? Entonces, si yo conozco el del alfa, puedo inferir cuánto va a valer el seno o el coseno o la tangente del menos alfa. ¿Sí? Entonces, bien, dijimos que el coseno del menos alfa va a ser igual al coseno del alfa. ¿Y qué pasa con el seno del menos alfa? El seno del menos alfa sería el que está dibujado en el triangulito de acá abajo con azul. ¿Lo ven? Esta medida representa el seno del menos alfa. ¿Y qué relación tiene con la medida de arriba, que es el seno del alfa? Fíjese que sería la misma, porque el ángulo es el mismo, o sea que la altura del triángulo sería la misma, pero nada más que cambia de signo. Mientras que el del alfa sería positiva, la medida PM, digamos, sería una cantidad positiva, y esta de acá abajo, MN, va a ser una cantidad negativa, pero la misma medida que la de arriba, porque la abertura del ángulo alfa es la misma, o sea, la altura de ese triangulito es la misma. ¿Entiende? Entonces, digo, el seno vale lo mismo, pero cambia de signo. ¿Cómo se escribe matemáticamente eso? Como está escrito acá arriba, es decir, que el seno del menos alfa es igual al menos el seno del alfa. Es decir, le pongo un signo menos adelante, ¿se entiende? Vuelvo a repetir, decir que valen lo mismo pero están cambiados de signo, significa que por eso le pongo un signo menos adelante, es decir, que el seno del menos alfa sería equivalente al menos el seno del alfa, es decir, al opuesto del seno del alfa. ¿Se entiende? Vale lo mismo, pero cambian de signo. No quiere decir que este que tiene el signo menos es el negativo. No quiere decir eso, sino que quiere decir que tienen signos opuestos nada más. ¿Sí? O sea, este que tiene el signo menos, de hecho, el seno del alfa es el positivo en realidad, ¿se entiende? Pero le pongo un signo menos para que coincida con el seno del menos alfa. ¿Vamos? Bueno, ¿y qué pasará con la tangente? Bueno, ahí está dibujada la tangente en un color medio naranjita. Para el ángulo alfa es este que estoy señalando, ¿sí? En colorcito naranja. Esta que está arriba es la tangente para el ángulo alfa. Y la tangente para el ángulo menos alfa, el ángulo cuando estaba en el cuarto cuadrante, recuerdan que la tangente se marcaba acá abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la tangente? Lo mismo. Tienen la misma medida, pero cambian de signo. Entonces se deduce que lo que está escrito ahí, la tangente del menos alfa es igual, pero a la menos la tangente del alfa. ¿Se entiende? Cambian de signo. Bueno, estas identidades las tienen que saber deducir ustedes a partir del círculo trigonométrico, ¿sí? Es decir, si yo le digo que el ángulo alfa está en el primer cuadrante y conozco los valores del seno, el coseno y la tangente, puedo inmediatamente poder conocer cuánto vale el seno, el coseno y la tangente para el ángulo opuesto. ¿Está bien? Es decir, que si conozco seno y coseno de la tangente de un ángulo de 30, podría deducir cuánto vale seno, coseno y tangente de menos 30. ¿Se entiende? Esa sería la idea.
vamos a hacer otra identidad que se llama para ángulos complementarios, suplementarios, y después hay otras que vamos a ir viendo. Identidades para ángulos complementarios, ¿sí? Recuerdan que creo que lo dijimos ayer o la otra clase. Cuando dos ángulos son complementarios. ¿Recuerdan? Está escrito ahí. Cuando suman 90. ¿Se acuerdan? Dos ángulos son complementarios. Cuando sumados dan 90. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser ángulos complementarios? Uno de 20 con uno de 70, por ejemplo. ¿Sí? Entre los dos la suma me daría 90. Entonces, voy a dejar de compartir para hacerle el dibujito en el pizarrón. ¿Sí? Fíjese, fíjense entonces. Estaríamos por deducir identidades para ángulos complementarios. Identidades para ángulos complementarios. Entonces, dijimos que eran complementarios que suman 90. Entre los dos suman 90 grados. Entonces, por ejemplo, dijimos uno de 30 con uno de 60, o podría dibujar uno de 20 con uno de 70. Entonces, supuestamente, siempre el ángulo conocido va a ser el ángulo alfa, que lo voy a dibujar siempre en el primer cuadrante. ¿Sí? Supóngase este ángulo que dibujé ahí, alfa, que podría tener unos 20, unos 30 grados, por decir algo. En donde, si dibujo el seno y el coseno, acuérdense, por ejemplo acá, esto que estaría dibujando con azul, ¿quién sería? ¿La medida de quién? Es el seno, y la base sería el coseno del alfa, ¿sí? Mientras que esto que dibujé con azul sería el seno del alfa. Bien. Y si el ángulo alfa, por ejemplo, de 20 o de 30, ¿en qué cuadrante tengo que pensar yo? ¿En qué cuadrante quedaría el complementario? ¿Qué les parece? ¿Qué me dicen ustedes? Si un ángulo... En el cuadrante 4, Perdón, ¿cómo? en el cuadrante de 4, sería. A ver, ¿qué me dicen por acá? ¿Del mismo cuadrante? Acá me dicen en el mismo cuadrante, a ver si alguno desempata. Si un ángulo alfa vale 20, dijimos, por ejemplo, ¿cuánto vale el complementario? ¿Cuánto debería valer? 70, ¿no? Cambiémosle beta al otro, el otro debería valer 70 grados. ¿Y un ángulo de 70 en qué cuadrante está? En el primero, ¿está bien? Es decir que podría más o menos dibujarlo por acá. ¿Van siguiendo? Bueno, entonces, para este otro triángulo de referencia que voy a marcar, voy a ubicar también acá el seno y el coseno, ¿sí? Ese valor o ese ángulo, que sería el complementario, ¿cómo lo encuentran? Es decir, que si yo sé que el alfa vale, como dijimos acá, 20, ¿cómo encuentro el complementario? ¿Qué cuenta hago? Le resta, ¿qué resta? 90, 90 menos el alfa, que supuestamente el alfa es el conocido, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy queriendo averiguar es cuánto va a valer el seno del ángulo de 90 menos alfa, que sería este que indiqué acá, ¿sí? El beta, supongamos. Este ángulo beta sería el de
90 menos alfa, el complementario. ¿Estamos? Entonces, este de acá arriba, el más grande, en este caso el más grande sería el beta, que sería, dibujando el triangulito de referencia, ese que dibujé ahí. ¿Está bien? Para ese triángulo de referencia, entonces, una vez que ya sé en qué cuadrante queda, lo dibujo ahí en ese cuadrante y en ese triángulo marco también lo que sería el seno, lo voy a poner con liñita de puntos, y el coseno. Este sería, entonces, ¿quién? El seno, pero del ángulo 90 menos alfa, ¿de acuerdo? Del complementario. Y la base de ese triángulo más grande sería esta medida desde acá hasta acá. Esta base sería el coseno del ángulo 90 menos alfa. ¿Van siguiendo? ¿Se entiende? Bien. Entonces, yo lo que quiero es encontrar una relación del seno 90 menos alfa. También quiero saber a qué será el coseno de 90 menos alfa y la tangente de 90 menos alfa. Acá la relación no es tan directa como el que vimos hoy de los ángulos opuestos, que se veía claramente que el coseno coincidía o que el seno de uno era el opuesto del otro. Acá habría que hacerlo bien perfecto el dibujo para darse cuenta de que obviamente se ve que esta altura, que es el seno del de 90 menos alfa, no es la misma que la del seno del alfa. ¿Se dan cuenta? No. Pero sí, lo que ocurre o lo que se va a cumplir, que ya lo dijimos también el otro día, es que la altura de este triángulo va a coincidir, pero con la base de este otro. Es decir, que el seno del de 90 menos alfa, esta medida, va a ser la misma que la que está con rojo ahí, que sería la del coseno del alfa. ¿Lo ven? Entonces se cumple esa relación que ya lo dijimos el otro día, ¿se acuerdan? Que las razones trigonométricas del ángulo coinciden con las cofunciones, dijimos, del complementario. ¿Se acuerdan que dijimos el seno de uno era el coseno del otro? El coseno era igual al seno y la tangente era igual a la cotangente. Bueno, acá pasa eso, que el seno del de 90 menos alfa coincide, pero con el coseno del alfa. El coseno coincide con el seno y la tangente coincidiría, pero con la cotangente del alfa. ¿Sí? Y ahí se deducen las identidades trigonométricas para ángulos complementarios. Ahí ustedes en la diapositiva tienen esta formulita final, no tienen hecho el dibujito lo tienen en el apunte, ¿sí? En el apunte está todo explicado. Bien, estos son ángulos complementarios, ¿sí? Vamos a ver ahora las identidades para ángulos suplementarios. Para ángulos suplementarios, ¿cuántos dos ángulos son suplementarios? Lo dijimos el otro día, ¿o no? Suplementarios son cuando suman, entre los dos suman 180. ¿Sí? Suman 180 grados. Entonces, por ejemplo, si el alfa mide 30, el beta sería el 180 menos 30, digamos. ¿Está bien? Es decir, que sería de cuánto? 150, supongamos. Uno de 30 con uno de 150. ¿Lo ven? Entre los dos me suman 180. ¿Sí? Bien. Si yo hago el dibujito del círculo trigonométrico, como les decía, siempre van a caer en este dibujo.
siempre recurrimos al círculo trigonométrico. Quiero encontrar un marcador que escriba fuerte. Bien. Bueno, como siempre, dibujo el ángulo alfa. No lo dibujen acá a la mitad porque les va a quedar un caso particular, ¿sí? Y no van a ver bien las relaciones. Siempre el ángulo alfa, hagan un ángulo de 20, por ahí de 20 grados para que se vea bien. Por ejemplo, acá, ¿sí? Un ángulo más o menos 20 grados. Como siempre, dibujamos la medida del seno y el coseno, que sería la altura, ¿quién sería? El seno, y la base sería el coseno. ¿Ah? Entonces, ahí estaría representado el seno y el coseno para este ángulo, un ángulo alfa que podría ser, como dijimos ahí, de 30 grados, por poner un ejemplo. Y ahora tengo que dibujar el suplementario, que sería uno, por ejemplo, de 150. ¿En qué cuadrante va a quedar el suplementario? ¿En qué cuadrante quedaría? En el segundo. Esa es la pregunta que siempre se tienen que hacer para buscar las identidades, ¿sí? Entonces, si yo sé que entre los dos suman 180 y el primero siempre va a estar acá en el primer cuadrante, entonces el otro va a quedar siempre en el segundo, para que sea el suplementario. Y es más, debería quedar a la misma altura que este, es decir, por acá. Fíjense que, ¿por qué digo a la misma altura? Porque si este mide 30, de acá hasta acá hay 150, y lo que me falta para llegar al ángulo llano serían los 30, los mismos 30 que tengo acá. ¿Entiendes? Por eso es que esta altura debería ser coincidente con esta misma de acá. ¿De acuerdo? Para ese ángulo que sería el de 180, este sería el ángulo de 180 menos alfa. Es decir, el suplementario. ¿Estamos? Para ese ángulo, marco el triángulo siempre de referencia, acuérdense. Es decir, desde este punto tengo que bajar hasta el eje X y ahí me queda este triangulito con respecto al eje X, digamos, en el cual tengo dibujado ahí la altura de ese triangulito y la base que sería esto que estoy marcando acá. ¿Sí? En donde lo que está con rojo acá sería el coseno de 180 menos alfa, y este que está con azul sería ¿quién? El seno de 180 menos alfa. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Y ya en el primer cuadrante ya sabemos quién es el seno del alfa y el coseno del alfa. Entonces ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿a qué será igual? Por ejemplo, el seno de 180 menos alfa o el coseno o la tangente con respecto al alfa. ¿Qué me dice, por ejemplo, del seno? El seno del 180 menos alfa, ¿a qué será igual? ¿Eh? ¿A qué será? Sí, o sea, este ángulo sería de 150, ¿sí? Pero lo que yo quiero que me digan es si el seno será igual al seno del otro, o al coseno, o a la tangente, o al menos el seno, o al menos el coseno del alfa, ¿no? O sea, esta altura, ¿cómo es con respecto a esta? Es la misma altura. Y las dos van para arriba, o sea, son las dos positivas, ¿sí? Y este era el seno del alfa, y este es el seno de 180 menos alfa. Entonces ahí estamos diciendo justamente eso, que el seno de 180 menos alfa coincide con el seno del alfa. ¿Está bien? Esa es la identidad. ¿Qué me dicen del coseno? Este coincide con esto, o sea, esta medida es la misma que esta, pero ¿tienen el mismo signo o no? Menos. ¿Está bien? Entonces este sería menos
el coseno del otro ángulo, ¿está bien? Del alfa. O sea, la medida es la misma, pero cambian de signo. Si uno coincide y el otro cambia de signo, la tangente, ¿qué va a pasar? ¿Es igual o cambia de signo? Va a cambiar de signo, o sea, este va a ser igual a la menos la tangente del alfa. ¿Se entiende? ¿Está bien? Bien. Complementarios, suplementarios. A ver qué más teníamos. Ahí tienen después en el apunte las equivalencias. Y vamos ahora a unos que se llaman, que difieren en 90 o que difieren en 180. Entonces, si quiere poner identidades de ángulos que difieren en 90. Ángulos que difieren en 90. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia entre ellos es 90. ¿Sí? Por ejemplo, un ángulo de, por ejemplo, vamos a tomar uno de 150 menos, bueno, la diferencia entre, por ejemplo, el alfa sería, o sea, que difieren en 90 querría decir que alfa menos beta, la resta me daría de 90 grados, ¿sí? Entonces, perdón, el ejemplo que le estaba poniendo sería eh, un ángulo alfa, por ejemplo, de 70, no, no puede ser, de 120 con uno de ¿cuánto? Eh, uno de 30, por ejemplo, podría ser el ejemplo que ando buscando, ¿sí? Uno de 120 con uno de 30, por ejemplo, ¿sí? La diferencia entre ellos me da uno de 90, ¿sí? Entonces, siempre caigo en el dibujito, el círculo trigonométrico. Entonces, acuérdense que el ángulo nuestro, el que yo ando buscando, siempre es el del primer cuadrante, ¿sí? Por ejemplo, un ángulo de 30 que podría ser este, el alfa, ¿sí? Siempre el ángulo alfa en el primer cuadrante, ¿sí? Y el otro caerá en el primero, en el segundo o en el cuarto, según lo que estamos viendo. Es decir, si es en este caso un ángulo que tiene que ser que difiere en el 90 con respecto a este, dijimos que podría ser uno de 30, que sería este, el alfa, con uno de 120, puede ser. Entonces, el de 120, ¿en qué cuadrante cae? En el segundo. Para el ángulo alfa, siempre voy a ubicar el seno y el coseno, como siempre, acá. Seno del alfa y coseno del alfa, ¿sí? Y el de 120, la particularidad que va a tener, por ejemplo, yo marco ese ángulo debe ser tal de que, digamos, si al ángulo alfa le sumo 90, es decir, que esto que estoy marcando acá tiene que ser un ángulo recto, es decir, desde acá, desde la hipotenusa del ángulo alfa hasta el otro ángulo, hasta el lado final del otro ángulo, este ángulo que se forma acá tiene que ser de 90, porque al alfa si le sumo 90 tendría que encontrar el otro ángulo, ¿sí? O sea,
alfa más 90, perdón, sí, alfa más 90 debería ser igual al beta, ¿sí? Entonces, los ángulos que difieren en 90, uno va a ser el alfa más 90 y el otro va a ser el alfa, ¿sí? Bien, entonces, uno quedaría acá en el primer cuadrante y este otro que dibujé acá en el segundo cuadrante, por ejemplo, uno de 30 con uno de 120. Dibujo entonces la altura de este otro triangulito con azul y la base estaría dibujándola acá con rojo. Entonces acá lo que queremos ver de nuevo, el de 90 más alfa, el seno de 90 más alfa, aquí es igual, o el coseno, o la tangente. Con respecto al del alfa, ¿sí? Fíjense, entonces, este que está, el triángulo más grande, digamos, que está dibujado con azul, esa medida sería ¿quién? ¿La del seno o del coseno de quién? Este sería la del seno, ¿no? Porque es la altura. La del seno, ¿de qué ángulo? Del de 90 más alfa. ¿Está bien? 90 más alfa. Y lo que está dibujado acá con rojo, ese sería el coseno del de 90 más alfa. ¿Están de acuerdo? El ángulo de 90 más alfa es el que mediría desde el eje X hasta ese que quedó en el segundo cuadrante, dijimos. Este sería el de 90 más alfa. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué será igual entonces el seno de 90 más alfa? Fíjense que esta medida que está con azul ya se ve que no es la misma que esta. Pero sí puede llegar a ser, de hecho es que esta coincidiría con ¿quién? Con esta de acá, que es el coseno del alfa. Acá también se cumple como que están cambiados. Esta coincide con esta. ¿Tienen el mismo signo? El seno de 90 más alfa, que sería este, con el coseno del alfa, ¿tienen el mismo signo? Sí. Este coincidiría con el coseno del alfa. Y los dos son positivos, entonces queda igual. El coseno de 90 más alfa sería este que dibujé acá con rojo. Esa medida, ¿a qué sería igual? Esta debería coincidir con esta, ¿sí? Con la del seno del alfa. ¿Pero tienen el mismo signo? No, este es negativo y el otro es positivo. Como tienen distintos signos, le tengo que poner un signo menos ahí adelante. No importa dónde, de qué lado ponga el menos, ¿sí? Lo único que queremos decir con eso es que tienen distintos signos, acuérdense, ¿sí? Por último, la tangente del 90 más alfa, ¿a qué será igual? Si uno cambiaba de signo y el otro no, la tangente, ¿qué pasa? Va a cambiar, porque uno es positivo y el otro es negativo, ¿sí? La tangente, de última, si lo quieren deducir de alguna manera y no se acuerdan, puedo hacer esto, como la tangente de 90 más alfa sería igual la tangente era el seno sobre el coseno, ¿se acuerdan? Era igual al seno del alfa sobre el coseno del alfa. Perdón, de 90 más alfa. Tangente de 90 más alfa sería el seno de 90 más alfa sobre el coseno de 90 más alfa. ¿Están de acuerdo con eso o no? Pero el seno de 90 más alfa, ¿a qué era igual? Dijimos, el seno de 90 más alfa era igual al coseno del alfa. Y este coseno de 90 más alfa, ¿a qué era igual? Al menos el seno.
acá es al menos el seno del alfa. ¿Está bien? Entonces, coseno sobre seno, ¿a qué era igual? Es al revés de la tangente, o sea, este sería igual a la menos, lo escribo acá abajo, menos la cotangente del alfa. ¿Sí? Bien, esas son las identidades de ángulos que difieren en 90 y nos queda uno más, que son las identidades de ángulos que difieren ahora en 180. Ángulos que difieren en 180. Es decir que uno va a ser, uno va a ser el alfa y el otro va a ser el alfa más 180. ¿Sí? Es decir que uno es alfa, por ejemplo, podría ser de, como hicimos hoy, de 20, y el otro sería 20 más 180. Es decir, que sería uno, por ejemplo, de 200. ¿Sí? La diferencia, o sea, el beta sería uno de 200 y el alfa sería uno de 20. ¿Sí? Si yo hago la diferencia, la resta entre el beta y el alfa, la diferencia me daría 180. ¿Sí? Entre este de 200 y este de 20, la diferencia me daría 180. ¿Sí? Por eso decimos ángulos que difieren en 180. Y de nuevo, con el dibujito. Y siempre el ángulo alfa en el primer cuadrante dibujan la altura y la base, el seno y el coseno. ¿Sí? Uno el seno y el otro es el coseno. Bien. Y ahora, ¿en dónde va a quedar representado? ¿En qué cuadrante? Tengo que pensar en qué cuadrante va a quedar representado el ángulo beta, sería en este caso. En el tercero. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, si uno mide 20, que está en el primer cuadrante, el otro sería como, por ejemplo, de 200, dijimos, quedaría entonces en el tercer cuadrante. De tal manera, acá tiene que ocurrir medio parecido al otro que dijimos que le sumaba 90. Fíjense que si al alfa, al de 20, le sumo 180, es decir, que a este ángulo alfa le sumo 180, voy a venir a parar como si a esta hipotenusa la continúo para acá abajo, así. ¿Por qué? Si este es el ángulo alfa, al alfa le agrego, digamos, esta cantidad que serían los 180, y entonces me daría todo este ángulo hasta acá, si este sería el ángulo completo, midiéndolo desde el eje X, ¿no es cierto? De 180 más alfa. Dibujo de nuevo el triángulo de referencia, es decir, hasta donde esta hipotenusa se corta con el círculo trigonométrico, ahí encuentro el punto P, digamos, que llamamos hoy, y desde ahí me voy hacia el eje X y ahí tengo el triangulito de referencia. Entonces puedo indicar en ese triangulito la base, que sería el coseno de 180 más alfa, y la altura de este triangulito, que sería esta medida, sería el seno de 180 más alfa. ¿De acuerdo? Entonces, si nos preguntamos el seno de 180 más alfa, o el coseno, o la tangente,
Ahí tengo entonces las identidades que quiero encontrar. A ver si me dicen, el seno de 180 más alfa, ¿a qué es igual? Al menos el seno del alfa. El coseno. El coseno también coinciden, pero cambia de signo, o sea que va a ser igual al menos coseno del alfa. Y la tangente va, si los dos cambian de signo, diría que menos por menos es más, entonces la tangente coincidiría con la tangente del alfa. Y esas serían las identidades para ángulos que difieren en 180. Bien, como dijimos hoy, las identidades se cumplen o son expresiones que se cumplen para cualquier valor del ángulo alfa. O sea, cualquier valor que se les ocurra darle al ángulo alfa, el seno del alfa siempre va a ser lo mismo que, o va a valer lo mismo que el seno de 180 más alfa. ¿Sí? Hay expresiones que no se cumplen para todos los valores del ángulo alfa, y ese tipo de expresiones las llamamos en realidad ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ecuaciones, la idea de ecuación ya la vimos cuando vimos ecuaciones lineales, cuadráticas, o exponenciales o logarítmicas. Es una expresión que se satisface para determinados valores de la incógnita. ¿Sí? Entonces una ecuación trigonométrica, por ejemplo, podría ser una como la que tengo acá. Seno de x igual a un medio. ¿Sí? Seno de x igual a un medio. No hay un valor de x que haga que esto se cumpla para todo. O sea, no se cumple para todos los valores de x, sino que se va a cumplir para determinados valores de x. Resolver la ecuación es encontrar justamente aquellos valores de x que hacen de esto una proposición verdadera, como habíamos dicho, es decir, que se cumpla la igualdad. Para resolver una ecuación trigonométrica vamos a usar las identidades que estuvimos viendo. Y después un poco de la estrategia que hemos estado usando para otro tipo de ecuaciones, como las lineales o las cuadráticas, en donde teníamos que, por ejemplo, despejar. En el caso de que llego a una expresión como esta y quiero averiguar si el seno o para qué valor de x el seno vale un medio, lo que hacemos para despejar la x es pasar el seno para el otro lado, y el seno, digamos, lo que hacemos es aplicar la inversa del seno. La inversa del seno se llama el arcoseno de un medio. O también se dice, dicho de otra manera, el seno a la menos 1 de un medio. ¿Sí? Podemos hablar de arcoseno, que es la función inversa del seno. O también se suele escribir así, como el seno a la menos 1. ¿Sí? Este seno a la menos 1 no es el inverso numérico, como decimos cuando tenemos, por ejemplo, 3 quintos elevado a la menos 1 es igual a 5 tercios, que se da vuelta. Ese sería el inverso numérico. Acá, cuando encuentren un menos 1 arriba del seno o arriba del coseno, estamos hablando de la función inversa del seno o la función inversa del coseno, que sería el arco seno o el arco coseno o el arco tangente, ¿sí? No es la inversa numérica, sino que hablamos de la función inversa. Bueno, y para encontrar el valor de x que cumple esta condición, con la calculadora, si quieren poner la calculadora en el modo DEG, acuérdense para trabajar en grados, yo lo que estoy buscando es un valor de x, es decir, un ángulo para el cual el seno me da un medio, ¿sí? Entonces, con la calculadora, ustedes van a poner shift seno o inversa seno de un medio,
Y eso la calculadora les va a tirar un valor, un ángulo, ¿sí? ¿Cuánto les daría? 30 grados en este caso. Acá es donde vamos a usar de nuevo el círculo trigonométrico. Porque ustedes saben, como las funciones trigonométricas se repiten periódicamente, por eso se llaman periódicas, esto yo tendría que pensar, haciendo el dibujito en el círculo trigonométrico, se van a cansar de usar el círculo trigonométrico acá. La calculadora les va a dar uno de los valores para el cual el seno me da un medio. Y yo tengo que pensarlo así. Si la calculadora me dice que para un ángulo, por ejemplo, de 30 grados, el seno me daría ese valor, un medio, supóngase. Este valor que yo estaría dibujando acá con color azul, me estaría diciendo que mediría un medio, 0,5, ¿sí? Que sería el seno de 30, que me da un medio, ¿sí? Ahora, yo tengo que pensar en qué otro cuadrante el seno puede volver a valer, igual que acá, positivo. Pensemos en el signo más que nada. Y ahí es donde se tiene que acordar en dónde quedaba ubicado el seno o el coseno o la tangente para cada cuadrante. ¿En qué cuadrante el seno me daría positivo? En el segundo, ¿sí? Porque si me voy al tercero o al cuarto, el seno se dibujaría abajo y sería negativo. Entonces, en el segundo cuadrante. Entonces, para que el seno me dé lo mismo, yo tendría que trasladar esta medida para el segundo cuadrante, es decir, estaría buscando este ángulo de aquí. Uno es el de 30 y el otro es el equivalente, que ¿cómo lo encontraría en este caso? Si este es 30, ¿cómo encuentro esto? Acá podría pensar que esto que me falta acá, lo que pinté ahí con rojo, ¿cuánto sería? Este angulito que miro con rojo ahí, ¿cuánto me diría? 30, porque sería la misma altura que la del otro lado, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo encuentro? El que yo quiero, en realidad, el que está pintado con la flechita. ¿Cómo encontraría ese? 180 menos 30. ¿Se entiende? O sea, el otro equivalente sería un X que va a valer 180 menos 30. ¿Se entiende cómo hacen la cuenta? Porque yo sé que el ángulo llano, o sea, toda la vueltita hasta acá serían 180. Y acá me faltarían 30 para llegar, por lo tanto 180 menos 30. Y de ahí sacaría el otro ángulo equivalente, que sería uno de 150 en este caso, para el cual el seno, si ustedes calculan el seno de 150, les da lo mismo que el de 30. Son ángulos que difieren en 180, como dijimos hoy, ¿sí? El seno para este ángulo coincide con el seno del otro, porque esta altura va a ser la misma que esta otra. ¿Se entiende? Entonces, recuerden que en las ecuaciones trigonométricas ustedes con la calculadora van a encontrar un valor, pero después el otro lo tienen que sacar del círculo trigonométrico, haciendo el dibujito y buscando el equivalente. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver, bueno, otra ecuación, otro ejemplo. Bueno, la respuesta de esta ecuación sería, o la solución, sería que equivale a 30 o equivale a 150, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo en el cual, entonces, vamos a ver cómo resolvemos este otro ejemplito que dice así. Otra ecuación, otro tipo de ecuación trigonométrica, pero ahora tengo que coseno al cuadrado más un medio coseno, y después tengo de coseno menos un medio, y del otro lado igual al coseno. Bueno, tengo esa expresión, una ecuación trigonométrica, y también quiero encontrar los valores de x
que satisfacen esa igualdad, esa ecuación. Hay ecuaciones, habrán trabajado en el práctico con ecuaciones, por ejemplo, exponenciales o logarítmicas, en donde han tenido que hacer lo mismo que vamos a hacer acá. Es decir, cuando yo en una ecuación veo que hay una parte cuadrática, una parte lineal, por así decirlo, porque acá veo la parte cuadrática, me refiero a que, porque el coseno está elevado al cuadrado. Después veo un coseno que sería lineal, estaría elevado a la 1, y veo un término independiente. Eso me da la idea de que va a ser una ecuación trigonométrica. O sea, yo voy a poder transformar esta ecuación, que es en una ecuación cuadrática, quise decir. Esta ecuación, que es una ecuación trigonométrica, la voy a tratar de transformar en una ecuación cuadrática, ¿sí? Para hacer eso, lo que vamos a hacer es darle la forma de la ecuación cuadrática, es decir, como le decía, un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Para lo cual, el coseno que está de aquel lado, lo voy a tratar de juntar con este medio coseno que tengo acá. Es decir, que voy a poner coseno al cuadrado de x más un medio coseno que tengo acá y aquel que lo traigo restando, menos 1 sería coseno menos un medio igual a 0. O sea, pasé todo para un solo lado e igual a 0. ¿De acuerdo? Un medio coseno menos un coseno que tengo acá, los puedo agrupar porque los dos son cosenos. Es como decir 2x más x, 3x. Un medio de x más menos una x, hago la cuenta y saco cuántas me quedan acá. Sería un medio menos 1. Esto me va a quedar coseno cuadrado de x. Un medio menos 1, ¿qué me da? Menos un medio, ¿de acuerdo? Coseno de x. Los restos, ¿se entiende? Tenía un medio que tenía acá, menos 1 que tengo acá, si hacen la cuentita, un medio menos 1 me da menos un medio coseno de x. Menos un medio que tenía acá. Igual a 0. Ahí me quedo con la forma que tiene la ecuación cuadrática, es decir, algo al cuadrado, algo lineal y un término independiente. Para transformar la ecuación esta trigonométrica en una cuadrática, voy a hacer una sustitución, digamos. Es decir, voy a decir que le voy a llamar a u lo que está elevado al cuadrado acá, que es el coseno, ¿sí? O sea, donde tenga coseno lo voy a reemplazar por u para transformar esa ecuación cuadrática, esa ecuación trigonométrica en una cuadrática, ¿sí? Entonces, si u es igual al coseno, acá que es donde tengo coseno al cuadrado, ¿qué voy a poner? U al cuadrado. Menos un medio coseno se va a transformar en menos un medio de u. Y menos un medio. Esto igual a 0. ¿Qué clase de ecuación es esa? Ahora sí, es una ecuación cuadrática en u, pero es cuadrática al fin. Voy a sacarle las raíces por Bhaskara, por la fórmula. Si le encuentran las raíces, ¿tienen calculadora que saquen esas raíces cuadráticas? A ver, tengo una mía. Sí. Encontraríamos las raíces de esta ecuación con a igual a 1, el b sería menos un medio y el c menos un medio, ¿no es cierto? Modo de... Ah, bueno, gracias. Las raíces son 1 y menos 1, menos un medio. 1 y menos un medio, ¿sí? Pero estos son los dos valores de u, ¿de acuerdo? Esos son los valores de u. Yo lo que ando buscando son los valores de x que resuelven la ecuación original. Entonces, voy a seguir acá arriba. Ahora digo, bueno, como u era igual, al coseno, habíamos dicho, ¿sí? Si u es igual al coseno de x, ¿sí? Y
los valores que satisfacen la ecuación de u son 1 o menos un medio, entonces, ¿qué voy a hacer? Al coseno de x lo voy a igualar a u, es decir, que voy a poner, por ejemplo, con este valor 1 igual al coseno de u, de 1 igual al coseno de x, ¿sí? O sea, al coseno de x lo voy a igualar a 1 y después lo voy a igualar a menos un medio. Y de ahí voy a despejar y sacar el x. Si 1 es igual al coseno, acuérdense lo que dijimos hoy, para despejar el coseno y que me quede la x solita, digamos, la x va a ser igual al arco coseno de 1 sería, ¿está bien? Arco coseno, o si prefieren poner coseno a la menos 1 de 1. Es decir, que con la calculadora pueden poner inversa coseno de 1. Y eso les da uno de los valores de x, que es ¿cuánto? 0. 0, o después vamos a encontrar el equivalente al ángulo de 0, que bueno, ya lo podemos encontrar ahora. Bueno, justo 0 es un caso muy particular, digamos. Un ángulo, esto me estaría diciendo de que para un ángulo de 0 grados, el coseno me daría 1. Pensemos en un ángulo ahí más chiquito, cerquita del 0, ¿sí? Por ejemplo, un ángulo de, supónganse, de 10 grados. Este que estoy dibujando acá, un ángulo de 10 grados, por ejemplo, ¿sí? Dibujo, como decimos hoy, el triangulito. ¿Y qué ocurre? La base de ese triangulito sería esta medida, sería el coseno, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando ese ángulo en lugar de 10 sea 9, 8, 7, es decir, que a medida que vaya bajando la hipotenusa, que el ángulo sea más chiquitito, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la base? Se va a ir agrandando cada vez más. Hasta que en algún momento, cuando esta hipotenusa llegue a 0, prácticamente ahí, digamos, para un ángulo que es casi 0, la hipotenusa coincidiría con el radio del círculo, es decir, 1. ¿Se entiende? Y eso va a pasar para este ángulo de 0, o bien para un ángulo que es el que obtendría cuando dé toda la vuelta. Es decir, cuando dé toda la vuelta y llegue de nuevo ahí, de nuevo el coseno va a valer 1. ¿Se entiende? Es decir, que para 0, o el equivalente sería para un ángulo de ¿cuánto? Toda la vuelta. 360. ¿Está bien? Ese sería el equivalente. O sea, el coseno va a valer 1 para un ángulo de 0 o para un ángulo de 360 grados. ¿Se entiende? Y la otra posibilidad era que valiera menos un medio, el u. ¿Sí? Acuérdense que dijimos, estos valores que saqué con Bhaskara, lo tengo que igualar al coseno. Entonces, 1 igual al coseno, o la otra posibilidad, que menos un medio sea igual al coseno. Y de ahí hacemos lo mismo. El coseno pasaría para el otro lado. ¿Como quién? Como el arco coseno o el coseno a la menos 1. Para despejar x me quedaría entonces como coseno a la menos 1 de menos un medio. Es decir que ahí con la calculadora sacan coseno a la menos 1 de menos un medio. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? 120. Me está dando 120 porque al ser menos un medio, el coseno, ¿dónde es negativo? Dijimos. O en el segundo cuadrante, la calculadora me estaría diciendo que, por ejemplo, para un ángulo de 120, ya va a ser más acá,
Para este ángulo de 120, por ejemplo, esta medida de acá abajo, que es la base, esta medida debería ser, en realidad me quedó medio mal ahí, porque no es menos medio. La base del triangulito debería valer menos un medio, esto es lo que quería mostrar. Bueno, si este fuera el ángulo de 120 y dibujo el triangulito, la base, que es esta medida, debería valer menos un medio, ¿sí? Que es la medida del coseno. ¿Entiende? Yo me tengo que preguntar, entonces, ahí el coseno es negativo, ¿sí? Para el ángulo ese de 120. ¿En qué otro cuadrante el coseno va a ser negativo? ¿Qué me dicen? Que por otro lado debería valer lo mismo que este. Si yo dibujo el coseno en el... Claro, ¿no entienden? Si yo lo dibujara en el primero es positivo el coseno. En el cuarto, el coseno también se refleja acá en el GX positivo. Tengo que estar o en el segundo o en el tercero, como acá. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar el equivalente en este caso? Tengo que buscar que la medida esta coincida. Lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense, esta medida lo traslado para acá abajo, encuentro este punto, y este triangulito que dibujo acá con rojo, desde el eje X hasta acá, ese que dibujé con rojo es el ángulo que quiero averiguar. ¿Cómo podría encontrar ese angulito de ahí? Si aquel es de 120, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Desde el 120 para llegar al 180. Es decir, este pedacito, desde ahí hasta ahí. ¿Cuánto me diría? 60. Entonces, si este es de 60, este triangulito con rojo es como que se refleja para abajo, y esta medida de acá hasta acá también debería ser de 60. Entonces, ¿cómo encuentro el ángulo completo desde el eje X hasta acá? El otro X que ando buscando, digamos. Volvemos a pensarlo. Si esto era 120, yo dije que de acá hasta acá me faltarían 60. ¿Sí? Esos mismos 60 se los agrego acá abajo, para el rojo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco la cuenta? No se las quiero decir, quiero que lo piense. A ver, che. Dijimos, este que estoy pintando desde ahí hasta ahí es de 60. Y entonces, desde el eje X hasta acá abajo también tiene que ser de 60. ¿Está bien? ¿Cómo puedo encontrar entonces todo el ángulo completo? El ángulo llano, ¿cuánto mide? 180. Entonces, ¿qué cuenta puedo hacer? Al ángulo llano, ¿qué le tengo que hacer? Sumarle este cachito. ¿Cuánto vale ese cachito? 60. ¿Está bien? ¿Se entiende? Serían los 180 más 60. Sería el otro ángulo equivalente que me va a quedar por acá abajo. ¿De acuerdo? Es decir, que me da 240. Entonces, para un ángulo de 120 o para un ángulo de 240, si ustedes calculan el coseno, les debería dar menos un medio. ¿Sí? Y para los otros dos que habíamos encontrado, el de 0 o el de 360, que es cuando el coseno vale 1. ¿De acuerdo? Siempre van a encontrar por lo menos dos valores para cada ángulo que encuentren. ¿Sí? Entonces, la solución de esta ecuación sería el 0, el 360, el 120 y el 240. ¿De acuerdo?
A ver en qué hora estamos. Nos queda un ratito. Bien. Les quiero, aunque sea, enunciar el teorema del seno y del coseno para que puedan avanzar con la práctica después. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos empezado a resolver un problemita del práctico, ese del avión, toda la historia esa? Nos había quedado inconcluso porque nos faltaba, dijimos, alguna herramienta para poder terminarlo. Bueno, esas herramientas son el teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Sí? El teorema del seno es poco, no sé qué marcador usar. Teorema del seno. El teorema del seno me dice que en todo triángulo, acá ya no necesito que sea un triángulo rectángulo, esa es la ventaja, a diferencia de lo que habíamos visto el otro día solamente habíamos hablado de triángulos rectángulos. El teorema del seno y del coseno me permite trabajar con cualquier clase de triángulos, ¿sí? Entonces, lo que dice el teorema del seno es que en todo triángulo, las longitudes de los lados las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Vuelvo a leerlo porque es preguntita de parcialito, parcial o final. ¿Qué dice? O el enunciado del teorema del seno, ¿sí? Lo que dice es que en todo triángulo, las longitudes, quiere decir las medidas de los lados, son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Eso se traduce en que si yo tengo, por ejemplo, imaginemos este triángulo, bueno, quería hacerlo para que no me quede rectángulo. Por ejemplo, para ese triángulo, para que se nos facilite la formulita, vamos a definir en ponerle, si a este le llamo el ángulo A, al que está opuesto, al lado que está opuesto, le voy a llamar con letra A mayúscula. Si a este de acá arriba le llamo el ángulo B, al que está opuesto le pongo B mayúscula. Y por lo tanto, si este sería el C, el ángulo C, el lado que está opuesto sería un C mayúscula. ¿Sí? Y entonces la formulita de este teorema sería, lo que me dice así, es que A sobre el seno de A, que sea proporcional, quiere decir que las razones son iguales. Las razones quiere decir que es la división entre la medida del lado con el seno del ángulo opuesto. Esa razón va a ser igual al AB sobre el seno de B y también va a ser igual a C, el lado C, sobre el seno de C. Eso es lo que me dice el teorema del seno. En el parcial, cuando nosotros le preguntamos esto, no solo nos referimos al enunciado del teorema, sino también a escribir la formulita que estamos escribiendo acá, es decir, ¿qué es lo que dice el teorema? En palabras, eso es el enunciado del teorema. Pero lo justifico con esta fórmula y lo justifico también con el dibujito, ¿sí? Porque si usted me pone solamente la fórmula,
yo no sé quién es A, quién es B, quién es C. ¿Está? Tiene que estar bien claro el dibujo con las letras que se correspondan con la fórmula que estamos usando. ¿Está bien? Eso es lo que dice el teorema del seno. Y después el teorema del coseno. El teorema del coseno, que lo que dice es que en todo triángulo, para abreviar escritura, porque ya me estoy quedando sin marcador, debería decir, en todo triángulo, el cuadrado, por ahora no escribo, bueno, sí, si quieren escribirlo, el cuadrado de la longitud de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo que forman. Ahí está escrito allá. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Al principio empieza medio parecido a Pitágoras. Vieron que Pitágoras decía el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Cuando digo de ahorrar escritura, les quería decir que siempre que digo el cuadrado de un lado, me refiero al cuadrado de la longitud de un lado. Siempre estamos hablando de la medida, ¿cierto? Pero para simplificar, vamos a decir, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Eso es lo que diría Pitágoras, ¿sí? En el caso de Pitágoras decía que el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Pero acá se le agrega esto. El cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo comprendido. ¿Está bien? Entonces, eso traducido en la fórmula, tenemos el mismo triangulito que dibujé allí, con las mismas letras, A, allá arriba le pongo B, ángulo B, y el opuesto sería el B, y este sería el ángulo C, y el opuesto el ángulo C. ¿Está bien? Entonces, si quieren terminar de copiar y pensemos entre todos qué es lo que dice. Cuando dice entonces el cuadrado de un lado, cualquier lado, yo puedo empezar con A, con B o con C, por eso van a tener tres formulitas. Si empiezo con A, diría que el cuadrado del lado A sería A al cuadrado. Es igual aquí a la suma de los cuadrados de los otros dos, es decir que B al cuadrado más C al cuadrado, pero acá se agrega lo siguiente, menos, dice, menos el doble producto de ellos, ¿de quién es ellos? Del B y del C. Entonces sería menos el doble del B por C, doble producto de ellos, por el coseno del ángulo comprendido, dice. ¿Cuál es el comprendido entre el B y el C? Es el A. ¿Se entiende? Por eso les decía que si ustedes ubican las letras de esa manera, coseno de la. Cuando acá arranque con A al cuadrado, acá les va a quedar coseno de A, el ángulo comprendido. Cuando arranque ahora, si empiezo con el lado B, ¿qué diría? El cuadrado del lado B, o B al cuadrado, sería la suma de los otros dos, sería A al cuadrado más C al cuadrado, menos, ¿qué vendría? 2 por A por C por el coseno del ángulo comprendido, que es B. ¿Se entiende? Y por último, si empiezo acá con C al cuadrado, ¿qué diría? La suma de los otros dos sería el A con el B. A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no?
menos, ¿qué vendría acá? 2 por A por B, por el coseno del ángulo comprendido, que si acá empecé con C, coseno del ángulo comprendido sería C. ¿Está bien? Eso es lo que dice el teorema del coseno. Y para que les quede, resuelto el problemita de los aviones del otro día, a ver si lo pueden, si lo tienen por ahí para que me digan los valores que encontramos. Yo recuerdo que por acá tenían un avión, tenían por acá un punto A, un punto B por acá, y acá, ¿cómo era? Acá había algo así. Este era de 90, y acá a esta altura era 700, ¿no? Muy bien. De A y B, 300. Acá era de 300. Sí. Y tenía este ángulo, Ese. que era de 13, y este 45. Bien. Con Sor Cartova, usando como que este primer triangulito de acá abajo era rectángulo, pudimos sacar en base al opuesto sobre la hipotenusa. Le había puesto H a este. Y esta era la hipotenusa, porque como este es un triángulo rectángulo, yo podía plantear que el seno de 13 era opuesto sobre la hipotenusa, es decir, 700 sobre la hipotenusa que es H, y de ahí despejo H. O averiguamos, pudimos averiguar H, que era entonces, en este caso, 700 dividido el seno de 13, y sacamos que H, ¿cuánto les daba? 3111. Con 30 y 70. con 70 y no escuché. Bueno, metros. Bien. Y ahí habíamos quedado porque dijimos, bueno, no tengo muchos más datos porque para este otro triángulo que está arriba, porque yo lo que quería averiguar era, supongamos que a esta distancia de acá arriba, lo llamo M, parecería como que M es la hipotenusa de este otro triángulo, pero ese otro triángulo no podíamos afirmar que fuera rectángulo. Sin embargo, de ese otro triángulo yo conozco este ángulo de 45, conozco este de 300, y ahora pudimos averiguar H. O sea que yo tengo, fíjense, estos 300, este ángulo de 45 y H. Eso lo conozco. Es decir, conozco estos dos lados, H y 300, y el ángulo comprendido, ¿se dan cuenta? En ese caso uso el teorema del coseno. Entonces, por teorema del coseno, diría, si yo quiero averiguar M, ¿cómo empezaría? Planteando lo que dice el teorema del coseno. Que M al cuadrado sería igual a ¿qué? La suma de los cuadrados de los otros dos lados, ¿cuáles serían? ¿Eh? A ¿Cómo? al cuadrado más B al cuadrado. Eh, bueno, en este caso, perdón, el A era el vértice y el B es un vértice, ¿sí? Pero ¿a qué lado me referiría para usar el teorema del coseno? Este es un lado que le llamé M, ¿sí? Este es el otro que le llamé H, y a este no le pusimos nombre, pero mide 300, ¿está bien? Entonces lo que me Ah, diría sería H al cuadrado más 300 al es, cuadrado. sería H al cuadrado más los 300 al cuadrado, menos, ¿qué voy a poner después? 2 veces por H por 300 por el coseno del ángulo comprendido, que es 45. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Y ahí, como el H ya lo tenemos, puedo entonces sacar la cuenta que M al cuadrado va a ser, bueno, este valor que habíamos sacado acá,
3111,79 al cuadrado más 300 al cuadrado menos 2 por 3000 y pico por 300 por el coseno de 45. Toda esa cuenta hay que hacer, y por último, si lo que quiero averiguar es m, debería pasar el cuadrado del m como la raíz de todo esto. ¿Sí? Raíz cuadrada de, bueno, lo que me dé toda esa expresión. ¿Sí? Después hacen la cuentita ustedes. Ahí tienen un ejemplo de cómo se usa, por ejemplo, el coseno, el teorema del coseno. ¿Sí? Generalmente cuando conozco dos lados, uso el del coseno, y cuando por ahí conozco dos ángulos y un lado, uso el del seno. ¿Sí? Después ya en la práctica, cuando hagan 3 o 4 ejercicios, se van a dar cuenta. ¿Sí? Pero bueno, esta sería una aplicación del teorema del coseno que nos permitiría trabajar ahí con ese triángulo que no es rectángulo. ¿Sí? Bueno, nos queda de trigonometría todavía la parte de funciones trigonométricas, de gráficas de funciones trigonométricas, que lo vamos a ver la próxima clase. Les aviso que la semana próxima hay paro docente nuevamente. Así que nos vamos a estar viendo recién la otra semana. ¿Sí? De todas maneras, la semana que viene estaba previsto el recuperatorio. Los que tienen que rendir recuperatorio, yo lo voy a tomar igual. Acá esto me estoy refiriendo a los que hacen presencial, ¿sí? Los que cursan virtual siguen normalmente. Ya le van a avisar la gente del práctico si tienen clase o no. Pero teórico la semana que viene no van a tener, ¿sí? Los que rinden presencial, el recuperatorio sí, voy a venir a tomarles el recuperatorio a los que tengan que recuperar. Así que bueno, nos estaremos viendo la otra semana. El lunes que viene no van a tener teórico, no.